Buenas noches, queridos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy vamos a hacer un repaso general de lo que significa el cálculo diferencial. Sabemos nosotros que la herramienta del cálculo es muy potente precisamente para resolver problemas de física. ¿Qué quiero decir? Que el lenguaje de la ciencia física es la matemática. Por consiguiente, los ingenieros tienen que dominar las matemáticas porque lógicamente significa el basamento de la ciencia física. Y la física, lógicamente, es la base de la ingeniería. Por consiguiente, todo ingeniero, repito, debe tener un sólido conocimiento en matemáticas. Y vamos a hacer un recuerdo de los conceptos básicos de lo que son el cálculo diferencial para después entrar al cálculo integral. Recordando lo que es la derivada y bueno, sus aplicaciones, entendiendo lo que es la derivada, que es fundamental resolver ejercicios de derivación de manera genérica. Nos acercamos por favor a la pizarra. Vamos a empezar definiendo lo que es el concepto de la derivada, que es fundamental. ¿Qué es la derivada? La derivada es la pendiente de la recta, de esta recta roja, que tangencia un punto a una curva. Eso es la derivada por definición. ¿Correcto? Entonces, si tenemos acá una función cualquiera, puede ser esto una parábola de segundo grado, tercer grado, etcétera, etcétera. Si esa función obedece a y f de x, vamos a generar un cociente, vamos a generar un incremento en x, y ese incremento en x se transforma en un incremento en y, para encontrar la derivada por definición. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente esta recta era una recta secante. Esta recta secante, cuando nos acercamos a un delta x tendiendo a cero a la aplicación del límite, se convierte en tangente. ¿Correcto? Entonces, partiendo de ese principio, tenemos que, y al incrementar x se incrementa en y. F de x más delta x va a ser un y más un delta y. Despejando para delta y, entonces va a ser igual a f de x más delta x menos y. Esta y la paso acá a restar. Y reemplazo el equivalente de y en que es igual a f de x. Entonces, por consiguiente queda f de x más delta x menos f de x. Entonces, el delta y va a ser igual a este valor. Ahora, nosotros dijimos que la pendiente, la derivada era la pendiente de la recta que tangencia un punto en una curva. Entonces, vamos a transformarla. Delta y, al dividir entre delta x, la transformamos en tangente. ¿Y qué es la tangente del ángulo? No es más que la pendiente de la recta. ¿Correcto? Entonces, ¿qué queda? Que f de x más delta x menos f de x partido entre delta x va a ser igual a la pendiente de la recta. Ahora, cuando aplico un límite delta y tendiendo a 0, delta x quiere decir tendiendo a 0, de el cociente delta y sobre delta x, va a ser igual al límite de delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x partido entre delta x. ¿Qué quiere decir? Que esta recta tangente, secante se ha convertido en una tangente. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el delta x tiende a 0. Cuando un límite de delta x tiende a 0. Entonces esa es la definición de la derivada. Entonces la derivada de y respecto de x va a ser igual, lo mismo, y su prima va a ser de y respecto de x. De y respecto de x va a ser igual al límite para delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x partido entre x, que es el concepto de la derivada por definición. Si nos acordamos de las derivadas básicas, tenemos nosotros que la derivada respecto de x a la n va a ser igual a n veces x n menos 1, que son fórmulas que se demuestran en el cálculo, en los inicios del cálculo. La derivada respecto de x, el logaritmo de x va a ser 1 sobre x. La derivada respecto de x de e a la x, la exponencial a la x va a ser e a la propia x, ¿correcto? La derivada respecto de x de la función seno va a ser coseno. La derivada del coseno va a ser menos seno. La derivada respecto de x de la tangente de x va a ser secante cuadrado. Y así existen multitud de fórmulas que tienen que ver con derivadas. ¿Correcto? Entonces ponemos, si tenemos la derivada respecto de x, la raíz de x va a ser 1 sobre 2 raíz de x. La derivada respecto de x de raíz enésima de x va a ser igual a 1 sobre n veces raíz enésima de x n menos 1. Y así, como les decía anteriormente, existen multitud de fórmulas que tienen que ver con derivadas. Entonces, recordando un poco los conceptos, vamos ahora a recordar las funciones compuestas y aplicación de la famosa regla de la cadena. Y vamos para ello a resolver este ejercicio que dice que y igual a seno de x. Como es una función compuesta, raíz seno, entonces adentro vamos a reemplazar el seno por t.
Por consiguiente, y va a ser igual a raíz de t. Y t va a ser igual al seno de x. Entonces voy a derivar y respecto de t. Va a ser 1 sobre 2 raíz de t. Y la derivada del seno respecto de la derivada de t, que es el seno, la derivada de t respecto de x va a ser coseno x. Y armo la cadena. La derivada de y respecto de x, primeramente voy a derivar y respecto de t. Y respecto de t. Y después t respecto de x. Fíjense ustedes que se cancelan t con t y queda de y, que es igual a lo meto acá. Reemplazando, de y respecto de t va a ser 1 sobre 2 raíz de t. Y de t respecto de x va a ser coseno de x. Volviendo a la variable primitiva va a ser 1 sobre 2. T va a ser seno de x. T igual a seno de x. Por coseno de x, ¿qué queda? Y queda la derivada. Encontramos la derivada de esta función compuesta. Lo mismo acá. Y el logaritmo de la tangente. Reemplazando, haciendo un cambio de variable va a ser y igual al logaritmo de t. Donde t es la tangente de x. La derivada de y respecto de t va a ser 1 sobre t. Pero t igual a la tangente de x. La derivada de t respecto de x va a ser secante cuadrado de x. Haciendo la cadena de y respecto de x va a ser de y respecto de t respecto de x. De y respecto de t va a ser 1 sobre t. Y de t respecto de x va a ser secante cuadrado de x. Volviendo a la variable primitiva, 1, ¿qué es t? La tangente de x. 1 sobre la tangente secante, 1 sobre la tangente que multiplica la secante cuadrado de x. Para trabajarlo trigonométricamente va a ser 1, la tangente es seno sobre coseno, 1 sobre coseno cuadrado. Se elimina un coseno con un coseno, centro con centro y extremo con extremo. Esto pasa, al coseno pasa arriba, el seno se mantiene abajo. Se elimina un coseno y ¿qué queda? Que la derivada va a ser igual a 1 sobre seno de x por coseno de x. ¿Correcto? Viniendo esto otro de acá, y es tangente de la raíz cuadrada del logaritmo de x. Volviendo nuevamente, reemplazando variables para resolver la función compuesta. Lo dentro de la raíz lo vamos a llamar t. ¿Correcto? Entonces la raíz de t también la vamos a llamar z. Por consiguiente vamos a derivar y respecto de z va a ser secante cuadrado de z. Pero t es logaritmo de x. La derivada de t respecto de x va a ser 1 sobre x. Y la derivada de z respecto de t va a ser de z re t, va a ser 1 sobre de t. Reemplazando en la cadena de 3 eslabones de y respecto de z respecto de t y de t respecto de x. De y respecto de z va a ser de secante cuadrado de z. De z respecto de t va a ser 1 sobre 2 raíz de t. Y de t respecto de x va a ser 1 sobre x. Reemplazando tenemos la derivada. ¿Correcto? Entonces hemos aplicado la herramienta de la regla de la cadena para resolver funciones compuestas. Recordándonos otro concepto importante del cálculo, tenemos nosotros que la pendiente va a ser y menos y sub 0, x menos x 0. Dijimos nosotros que la derivada no es más que la pendiente de la recta que tangencia un punto de una curva. ¿Correcto? Entonces reemplacemos la pendiente por la derivada de y respecto de x. Entonces va a ser y menos y sub 0, x menos x 0. Y encontramos otra famosa fórmula de la recta en función de la ecuación de la recta que tangencia un punto de una curva en función a la derivada. Va a ser x menos x sub 0 de y respecto de x va a ser y menos y sub 0. ¿Correcto? Eso solamente para recordar los conceptos y entender y recordar el cálculo diferencial. Tenemos otra función acá, y igual a e a la logaritmo de la raíz de x. Vamos a reemplazar el logaritmo de x por t. Cuando derivo y respecto de t va a ser de y respecto de t va a ser la derivada del e a la t va a ser el propio e a la t. T va a ser el logaritmo natural de la raíz de x. Pero dentro de hacer otra función compuesta vamos a repasar por una variable u. Por consiguiente voy a derivar t respecto de u. Entonces va a ser 1 sobre u. Y u vale raíz de x. U vale raíz de x. Por consiguiente de u respecto de x va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Reemplazando en la cadena de 3 eslabones de y respecto de x, de y respecto de t respecto de u y de u respecto de x. Fíjense que se cancelan. Y que queda de y respecto de x, de y respecto de x. Reemplazando, de y respecto de t es e a la t, que lo encontramos allá. De t respecto de u es 1 sobre u. Y de u respecto de x es 1 sobre de x. Reemplazando e a la t, pero t vale el logaritmo natural de x. Menos, multiplicado que es por 1 raíz de, donde u vale raíz de x. Y lo último que quedó va a ser 1 sobre 2 raíz de x, que es la derivada de esta función y igual a e al logaritmo natural de raíz de x. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, y así un sinnúmero de ecuaciones podemos resolver de derivadas. Pero lo importante acá es entender el concepto de lo que es la derivada. ¿Qué es la derivada?
la pendiente de la recta que tangencia un punto a una curva. Eso es la derivada por definición. Es lo que no tiene que perder de vista el ingeniero o el estudiante de ingeniería. Entender el concepto de ingeniería como lo entendió don Isaac Newton, el creador del cálculo diferencial integral. Muchas gracias por su atención, queridos jóvenes.